Antes José Miguel hablaba de la clase trabajadora, ¿no? De que la clase trabajadora tenía que dejar sentir sus intereses. La realidad es que los intereses de la clase trabajadora incluso están muy contrapuestos entre sí. En el mercado laboral español tenemos dos mercados claramente diferenciados. Tenemos un mercado laboral que está ultra protegido, con un coste del despido que era de los más altos de Europa, y otra parte del mercado laboral que estaba ultra precarizada. Y no es que sea casualidad, es que una cosa causa la otra. Para que nos hagamos una idea, desde 2006 a esta parte hay más trabajadores con contrato indefinido, es decir, hoy hay más trabajadores con contrato indefinido que en 2006. En cambio, los trabajadores con contrato temporal han caído en 2 millones. Es decir, el paro se está cebando con los trabajadores con contrato temporal. ¿Por qué? Por la sobreprotección que se les daba con un coste de una indemnización por despido desproporcionadamente elevada. ¿Y eso qué genera? Pues genera ineficiencias tremendas. ¿Qué impacto, Juan Ramón, qué impacto puede tener esta huelga en la situación que tenemos económica en estos momentos y en la percepción internacional de España? Pues hombre, el impacto con el paralelismo, con el precedente griego, desde luego no puede ser nada positivo. Y justamente esta semana, en la que diversos analistas internacionales, por ejemplo el economista jefe de Citi, ha reiterado en 2 ocasiones que España está al borde de la suspensión de pagos, de la quiebra, pues no parece que sea lo más inteligente o lo más responsable incluso convocar una huelga general donde se traza un paralelismo inquietante con lo sucedido en Grecia. Bueno, pues hoy mismo, Óscar, te doy la palabra. Standard & Poor's ponía en revisión de nuevo la calificación española para que vean de lo que estamos hablando. La bolsa se hundía y directamente había acusaciones hacia el entorno de Almunia de qué está pasando con esas filtraciones que hablan de que si España tendría ya que acogerse al fondo de rescate, de lo que está debatiéndose en estos momentos en Europa. Es decir, la cosa está que arde por ahí. Óscar y Curry. Primero, precedente griego, que comentaba ahora el compañero. En Grecia ha habido, desde el último gobierno de Nueva Democracia, más de 21 huelgas generales, cosa que no ha ocurrido en España. Entonces, eso del paralelismo entre los griegos y los españoles, no lo sigamos diciendo porque es falso. Además, cuando se dice por intereses. Segundo, estamos hablando de un derecho constitucional, y los derechos constitucionales, tanto que defendemos todos, y yo creo que todos defendemos la Constitución... No, de 2, Óscar. Estamos hablando del día de la huelga, fundamentalmente del derecho... El día de la huelga sobrevivirán el resto de derechos, sí, pero, digo yo. No todos, el resto también. Por eso, entonces no hablamos de uno, hablamos de 2. Sí, pero estamos hablando primero que el día de la huelga. No todos los días hay huelgas generales. Estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga. Gracias a Dios, y ojalá no hubiera ninguna nunca, porque se llega a consensos para que no lo haya. Por eso viene bien como imagen de país. Pero es que estamos hablando de lo fundamental, que tenemos un presidente del gobierno, que es verdad que lleva pocos meses, pero que ese presidente del gobierno ha dicho en el Parlamento que a final de este año va a haber 6 millones de parados, con su reforma laboral ya aprobada. Y entonces yo, como ciudadano, que nunca se puede cuestionar el voto de los ciudadanos, voten a quien voten, pero yo me voy al programa del Partido Popular, que lo tengo aquí, y yo no veo dónde aparecía en el programa. ¿Tienes el vuestro de las últimas, también, de las anteriores? Sí, pero... Digo, el que ponía pleno empleo. No, ahora te lo pongo. Y además yo siempre seguiré Ese lo guardas, ¿no? No, también lo guardo y seguiré defendiendo siempre el pleno empleo. Pero lo que te iba del programa... No, sin nada defenderlo, era que lo prometiste. Sí, pero y el Partido Popular también en el 2008. Sí, pero no gobernó. Sí, pequeña diferencia. Sí, pero escúchame un momento con lo que estoy hablando. Es decir, tenemos un presidente del gobierno que dice que a final de año va a haber 6 millones de parados en este país con su reforma laboral, que supuestamente iba a generar empleo, y lo que está generando esta reforma laboral son inseguridades. ¿En qué sentido? Se está reduciendo el salario a los 17,5 millones de trabajadores que en este momento están trabajando en este país. A los 5,3 que Rajoy ya dice que van a ser 6, tampoco se les están dando oportunidades de poder tener empleo. Y se está deteriorando con las políticas que está haciendo el Partido Popular las posibilidades de crecimiento, porque no hay consumo si reduces el salario a los que están trabajando, y porque se está reduciendo la inversión pública. Y eso cualquier persona en cualquier país dice que son los dos elementos fundamentales para salir del crecimiento. ¿Me quieres explicar a quién le ha reducido el salario Mariano Rajoy? Con esta reforma laboral, con esta reforma laboral, los empresarios pueden reducir unilateralmente. Pero no Mariano Rajoy, eso estás haciendo con la herramienta que le ha dado. No, estás metiendo miedo a la población, que es lo único que miedo la ha metido la reforma laboral. Desde hace tiempo, no, señor. ¿Dónde está? ¿En qué página? ¿En qué página de empleo? A ver, de una, por favor, que no lo tienen. Muy simple. Estamos intentando reactivar la economía del país. Una economía en recesión. Una economía en recesión. Del programa del Partido Popular tenemos que decir la que se iban a congelar el salario mínimo. Por favor, que no se entiende. Curry, ¿en qué sitio venía? Estás haciendo un discurso político, como político que eres, que estás en todo tu derecho, pero a mí me gustaría hablar de lo de hoy. Y de lo de hoy quiero decir 2 cosas ahora mismo. Uno, Carlos, has puesto las imágenes de los diputados de Izquierda Unida dando un mitin en el Parlamento. Los diputados, mañana hay pleno en el Congreso de los Diputados, se votan propuestas de ley importantes, no van a ir, pero sí van a cobrar, que esto también anda.
O sea, cualquier ciudadano que mañana decida hacer huelga porque no quiere trabajar, se le descuenta del salario. Y a un diputado de Izquierda Unida no va y no se le descuenta nada. Esto para que luego hablemos de la casta de los políticos, empezando por Izquierda Unida. Y dos, que quiero decir, hay un derecho, lo que estamos hablando ahora, y Óscar, me vas a perdonar porque tienes 364 días del año para decir lo que piensas de Rajoy aquí en cualquier sitio, incluso ahora mismo, si a ti te gusta echar un mitin político, es que de lo que estamos hablando ahora son de esos piquetes, de por qué nos quieren meter miedo en el cuerpo a los ciudadanos que mañana queremos llevar una vida normal. Es decir, el derecho a la huelga no lo hemos discutido nadie en esta mesa, pero lo que tenemos que hablar es por qué. Es decir, ¿por qué tengo que tener yo mañana miedo? Déjame que añada una cosa, el derecho a la huelga no lo ha discutido nadie y sin embargo el derecho al trabajo sí se ha puesto en duda en esta mesa, que es muy grave, Y es sobre muy grave. todo el que a estas alturas de la democracia española y a estas alturas de nuestras vidas nos coaccionen, nos intimiden y nos metan miedo en el cuerpo de salir a la calle, porque a eso no hay derecho, no lo hay. Dejadme que le pregunte a... ¿Piquetes empresariales? Piquete empresarial, sí, con esta es nueva. O sea, que el empresario quiere cerrar su empresa para perder dinero. Los empresarios que están forzando a sus trabajadores a que no hagan huelga. De eso no hablamos aquí hoy. Es que claro... Debes de tener muchos datos, ¿no? No, tengo muchos datos y si quieres nos vamos a cualquier polígono industrial de pequeñas empresas. Sí, no, de pequeñas empresas en este país y la presión que están ejerciendo los empresarios para que sus trabajadores no hagan huelga. Dejadme que le pregunte a Alfredo Perdiguero, que está recibiendo información de la policía. Alfredo, ¿qué tipo de denuncias están llegando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde hay incendios? ¿Dónde hay barricadas? ¿Qué es lo que está pasando, Alfredo? Buenas noches, Carlos. Primero, si me dejas, decir que los policías somos los únicos que no tenemos derecho a huelga y se han suspendido todos los permisos policiales, han hecho venir a la gente a sus puestos de trabajo para que el día de mañana, el día de hoy ya, sea una jornada normal e intentemos que no haya ningún incidente. Eso primero. Segundo, en Mercabarna ya hay barricadas con incendios de ruedas en las entradas, en los accesos a Mercabarna, que es Barcelona, ¿no? Barcelona. En Telemadrid ya han confirmado que no van a emitir porque, aunque sea toda la plantilla al completo, han dicho que no van a emitir porque los trabajadores no quieren emitir. Los piquetes se dirigen hacia el metro, pero nos hemos adelantado y estamos en un impasse a ver quién sale ganando. Esperemos que nosotros, claro. En Mercamadrid se ha normalizado, en Zaragoza se ha impedido salir la salida de basura, ha intentado impedirse que salgan, de momento están saliendo, pero como siempre, esto de los piquetes informativos me hace gracia porque te informan de que te van a quemar, de que te van a pinchar las ruedas, eso sí es informativo, que venga Dios y lo vea, desde luego, informativo desde luego no es, cuando en Mercamadrid hemos tenido que disponer casi 10 grupos de UIP, casi 500 policías, para que se fluyese el tráfico normal de camiones de entrada y salida. Bueno, pues todo un contingente policial que ya están pasando datos. Se confirma 1000 de Policía Nacional y se habla de un dispositivo especial todavía sin cuantificar en el País Vasco que podría ser muchísimo mayor. Déjame un momentín, Chani, vamos a conectar otra vez porque está Javier Fernández Arce, está en Mercamadrid con uno de los piquetes. Adelante, Javier. Buenas noches, Carlos, de nuevo en la puerta de Mercamadrid, donde estamos con Paco Arenas, Francisco Arenas. Él es el secretario de Acción Sindical de UGT en Comercio, Hostelería y Juego. ¿Es así? Bueno, Paco, la acción que estáis desarrollando ahora mismo en la puerta de Mercamadrid, ¿en qué está consistiendo? Ni más ni menos, estamos informando a los trabajadores, bien sean con los camiones o con los coches, que estamos en una situación de huelga, como consecuencia convocada por la Unión General de Trabajadores y por comisiones obreras, con total tranquilidad. Los trabajadores, muchos de ellos están desistiendo de entrar a su puesto de trabajo desde la vuelta y marchan hacia sus domicilios o hacia sus propias casas. La realidad es que ahora mismo son las 12:15 más o menos de la noche, Mercamadrid no tiene ningún tipo de actividad y aquí de momento estamos con total normalidad. Los trabajadores creo que han entendido el mensaje de la UGT y de comisiones obreras al objeto de convocarles una huelga que entendemos que es una huelga justa y necesaria por las medidas de este gobierno que nuevamente nos ha mentido. Don Francisco, no sé si me está... Javier, no sé si me está escuchando, don Francisco. Sí, don Francisco, le quería hacer una pregunta, porque la imagen que nosotros estamos viendo de Mercamadrid, claro, vemos muchísima gente de los sindicatos, ustedes aseguran que es una labor de piquete informativo. Hombre, a mí se me hace duro pensar que a estas alturas haya que informarle a alguien de que hoy había huelga. Y sin embargo vemos camionetas, furgonetas de la policía por todas partes. ¿Esto se puede calificar de un piquete informativo? Hemos visto cómo pasaban los coches filtrados entre la gente. ¿Eso es informar o es bloquear?
No, o sea, lo que estamos hablando, y hemos hablado con el responsable de la policía, es que vamos a informar a los trabajadores. Evidentemente es un piquete informativo, no somos violentos, lo único que estamos haciendo es dándole un folleto, decirles que estamos en una situación de huelga, e indudablemente sí que hay un piquete, que es el de la policía, mandado por el gobierno del Estado, que indudablemente tenemos sorpresas. Por primera vez en Mercamadrid, y yo he estado ya en 7 huelgas, tenemos a la infantería de caballería aquí, o sea, que es que han mandado 2 furgones con caballos. O sea, creemos que eso sí que son piquetes. Nosotros no tenemos nada más que, evidentemente, un papel, y se lo estamos entregando a los trabajadores que acceden a su puesto de trabajo. Es una labor informativa, es un derecho constitucional el piquete. Don Francisco, ¿usted comparte las palabras de sus representantes que han dicho que hoy prima el derecho a la huelga? Lo digo porque esos policías están para garantizar que cada cual elija libremente si hace huelga o va a trabajar. Vamos a ver, la policía está para garantizar los 2 derechos, aquellos que evidentemente prima el derecho de huelga sobre el derecho al trabajo, y también están para defendernos a nosotros, a los que estamos en situación de huelga, y estamos informando a los trabajadores, y nadie está impidiendo a ningún trabajador que voluntariamente quiera acceder a su puesto de trabajo que lo haga. Solamente le informamos, y automáticamente si pasamos con la información y el trabajador decide trabajar, él pasa. Incluso estamos custodiados por la propia policía, que nos está garantizando nuestro derecho a nosotros y el derecho indudablemente al que quiera pasar. Pero déjeme que le diga, porque aquí tenemos un representante policial que nos acaba de narrar un parte de actuaciones, y por ejemplo en Mercabarna, en Barcelona, hay incendios, hay barricadas ardiendo. Sobreentiendo que usted eso lo condenará. Indudablemente. Yo lo que le voy a decir es que le puedo informar de lo que está ocurriendo en Mercamadrid. Y en Mercamadrid, indudablemente, su compañero lo está viendo, estamos en una situación de total normalidad. No hay actividad de ningún tipo. No están haciendo vehículos, no están haciendo camiones. ¿Por qué? Indudablemente porque los trabajadores han entendido esta convocatoria de huelga. No estamos siendo violentos. Nosotros no somos violentos. Tenemos un papel y la palabra. Es la fórmula que tenemos de convencer a los trabajadores. Bueno, pues muchísimas gracias, don Francisco, muchísimas gracias, Javier. Volveremos a conectar. Chani, hombre, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que casualmente se han enterado esos camiones que han dado la vuelta justo al llegar allá. Es una cosa un poco... Carlos, perdona que te diga que si no hay incidentes tampoco es cuestión de que parezca que los haya. Y a mí está... Pero la policía, que lo tenemos aquí, no se los está inventando. Los que tenemos cierta trayectoria en esto y hemos visto muchas huelgas, pues hombre, honradamente una huelga general tiene siempre sus momentos de tensión, etcétera. Yo creo que lo mejor que puede pasar esta noche y que puede pasar mañana es que el derecho de huelgas se desarrolle, el derecho al trabajo también, que no haya incidentes, que no surjan conatos de violencia, como algunos desgraciadamente pueden surgir. Mira, a mí esta huelga no me parece oportuna en absoluto. Lo he dicho antes, pero desde luego los sindicatos tienen el legítimo derecho a convocarla. Eso es un hecho absolutamente evidente. Los sindicatos representan laboralmente a los trabajadores, no políticamente, que eso suele ser el error, y es donde yo creo que en estos momentos está produciendo una situación muy anormal. Porque no puede haber una doble representación, porque no se pueden mezclar. Ustedes representan a una gente, a unos ciudadanos en el Parlamento. Esos señores no pueden en ningún caso pretender suplantar la representación, como se está haciendo y se está confundiendo. Y por eso yo, de alguna manera, esperpéntica, decía que... Chani, perdóname, la imagen que estamos mostrando es de hecho esa barricada que está circulando ya por Twitter, Barcelona. Las barricadas en Barcelona, de Mercabarna. Entonces, en ese elemento, esa confusión de que, yo por eso hacía el esperpento, oigan, ¿de verdad ustedes, alguien en España, puede pensar que los señores Toxo y Méndez, con ustedes como fuerza política, son los que nos van a sacar de la crisis a los españoles? Ese es el problema, y ese es un problema que, perdón, tienen ustedes, los del Partido Socialista. Por eso están, que me retranqueo que no. Y les digo una cosa más. Quien está, a mi juicio, capitalizando el descontento, por mucho que estén ustedes muy contentos por la Andalucía, no son ustedes, es Izquierda Unida, que a lo mejor me alegró mucho, mire por dónde. Pero le quiero decir que tanto en ese momento como hoy en el Parlamento, como ellos sí que juegan con toda claridad, pues efectivamente están capitalizando eso. Ustedes tienen un problema. El problema, que les decía antes, es que ustedes han gobernado y han tenido responsabilidades de gobierno. Y claro, cuidado, no sea que la gente les diga, oiga, lo que no se... Estuvieron casi a punto de cargarse el país cuando estaban en el gobierno
y parece que lo quieren rematar desde la oposición. Tengan cuidado. Yo les pediría al Partido Socialista, que es un gran partido, que tiene que vertebrar España de la izquierda, que tuvieran un poco más de responsabilidad. A ver, el problema que pudo tener el problema que pudo tener el Partido Socialista, yo creo que aquí se ha dicho que debían asumir responsabilidades. Es que las asumieron, es que hubo unas elecciones y la gente los echó. Es que ya no gobierna el Partido Socialista. Es que ahora la gente que tiene un problema con el trabajo le debe pedir responsabilidades al Partido Popular, que es el que está en el gobierno. Has dicho que el país estuvo al borde del precipicio. Efectivamente, hubo un momento en el cual estuvimos a punto de ser intervenidos, como Grecia, se llegó al Parlamento, Zapatero dijo, se hizo la araquiri prácticamente, pidió apoyo y el Partido Popular no le apoyó, le tuvo que apoyar Convergencia y Unió. Fue ese momento. Aquí se está hablando, yo he llegado a hablar he oído hablar al representante policial hablando de que ganaban a los piquetes, es como si esto fuera el minuto resultado de un carrusel. Ha dicho se adelantaban porque él es policía. O que él es periodista y me ha llamado la atención esto de que vamos ganando. Y también me ha llamado la atención que diga que tienen que trabajar en un día. Pues que hay tanta gente que tiene que trabajar, yo estoy trabajando aquí también, pues faltaría más. Es que representan, son las fuerzas de seguridad del Estado y se les obliga a trabajar y ya está, es lo que tienen que hacer. Pero es que eso de decir que vamos ganando me ha sonado a minuto y resultado. Por otra parte, como también me llama mucho la atención que salga Esperanza Aguirre y diga, entre otras cosas, que la gente que vea que se comete un delito que lo grabe, tal, claro, y que lo denuncie. Eso, pero hoy, mañana, pasado y al otro. Incluso cuando había algún ex consejero de su gobierno que se lo llevaba crudo en el caso Gürtel, ojalá lo hubiéramos podido grabar. Esperanza Aguirre, que entre otras cosas hoy ha dicho que había una huelga general contra medidas que no habían entrado en vigor. Yo suponía que una presidenta de una comunidad sabía que esto está aprobado por decreto ya, que está convalidado, con lo cual sería bueno que se pusiera un poquito al tema. Que por otra parte, en Madrid, y ya por terminar, por ahora, de las ilegalidades que yo conozco que se querían cometer, es lo de impedir que la manifestación de la huelga general acabase en la Puerta del Sol. Al final ha sido la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que ha tenido que decirle a la delegada del gobierno, mire, no, se puede terminar en la Puerta del Sol. De la misma forma que se ha dicho, miren, hoy se pueden manifestar 2 horas también en la Puerta del Sol, o el sindicato este de la GCT también lo puede hacer. Eso ha tenido que decirlo la justicia. De la misma forma que a Esperanza Aguirre y a su gobierno, no sé si acumula ya como 20 o 30 sentencias en contra cuando ha querido recortar los derechos de los trabajadores en movimientos como estos que son constitucionales, nos gusten o no, tengan éxito o no. Sí, Esperanza Aguirre acumula eso y el anterior gobierno acumuló 5 minutos parados, pero bueno, son distintos hitos, ¿verdad? Y déjame sin más que te añada, Dios, por incorporar una información que el Supremo cita a Elena Salgado como testigo en el caso Campeón, lo digo para que lo incluyas dentro de la batería esa de Gürtel. Si dejáis de reíros, a lo mejor lo explico. Que cuando habléis de lo de Gürtel, que a lo mejor podéis incorporar las noticias que salen hoy, las de hoy. Lo digo para que no suene a caspa, pero bueno. Dejadme que veamos porque efectivamente López, el responsable de Comisiones Obreras en Madrid, siempre nos dedica alguna. Entonces, bueno, pues se ha referido a lo de Esperanza Aguirre y a todos nosotros, porque nos tiene mucho cariño. Vamos a escucharle. Presidenta de la Comunidad de Madrid, con un móvil en la mano, está grabando para mandar a Intereconomía, a La Razón, a La Gaceta, al Mundo. Uy, qué miedo, de verdad, Javier López. Pero bueno, dejadme desdramatizar esto un poco. Yo le doy un poco de razón a Jesús en determinadas cosas. Mira, lo de la manifestación a Sol, pues si acaban allí, ¿por qué no? Tampoco hay que liar una parda por eso. Chani, ¿sabes lo que yo dramatizo? Que si la secunda un 33% nos ha costado 1.400 millones y es la congelación de un año de las pensiones, Chani. Que la gente tiene derecho también a hacerla. Pero Chani, la gente tiene derecho a hacerla. Porque tú le impidas que llegue la manifestación a la Puerta del Sol, deja tú. La gente tiene derecho, ya, pero es que yo no vengo una parrafada, así que déjame hablar. Bueno, la gente tiene derecho, Chani, la gente tiene derecho a la huelga, la gente tiene derecho a trabajar, que se pone en duda, y la gente tiene derecho a saber que nos estamos jugando el que nos intervenga. A todo ello tiene derecho la gente, Chani. Sí, escucha, sí, yo te lo he dicho, pero que no os conviene tampoco exacerbar determinadas cosas, porque no conviene. No exacerbamos, Chani, informamos. Yo creo que está con normalidad el principio de la huelga. José Miguel, que me pedías la palabra, adelante. Vale, bueno, es que me ha parecido bastante sugerente eso que acabas de decir, que la gente tiene derecho a saber. No porque estoy de acuerdo, y creo que todo el mundo aquí pues estamos de acuerdo en que la gente tiene derecho a saber. Yo lo que me pregunto, ya como ciudadano, es en relación a esta reforma laboral. Entiendo yo, y si me equivoco, pues, en fin, entiendo que lo que se está intentando es liberalizar, flexibilizar un mercado de trabajo que se entendía anquilosado, ¿verdad?
que se entendía, digamos, poco dinámico a la hora de generar empleo. Y ponerlo al nivel pues, de otros países de nuestro entorno. Creo que se está intentando hacer un mercado laboral más capitalista, más dinámico. Bien, lo que yo quería preguntar, y sobre todo en relación con este derecho de la gente a saber, es, porque claro, el presidente Mariano Rajoy ha dicho que esto no va a dar resultados a corto plazo. Ha hablado de un medio y quizá de un largo plazo. Lo que yo me pregunto es si, a raíz de todas estas declaraciones que estamos viendo de los representantes de la Unión Europea, incluso del propio ministro de Economía, Montoro, que estamos a punto, casi parece ser que estamos a punto de la intervención, es si este país va a aguantar ese largo plazo. Me gustaría reformular la pregunta, bajando de la macroeconomía a la calle, a los ciudadanos, a ese derecho a saber de la gente. ¿Cuánta gente va a caer por el camino en ese medio largo plazo? Yo por eso decía, ¿y cuál es la solución? ¿La que se aplicaba o la que pretende o sea, ¿tú crees que de esto nos saca mejor que estos planes del gobierno? Que efectivamente, yo no creo que Rajoy quiera que llegara al 2015 con 6 millones de parados. Esperará llegar al 2015 con 3 o con 4, bajarlo algo. Pero ¿tú crees de verdad que el país puede pensar que los señores Tocso y Méndez, el señor Rubalcaba y el señor Cayo Lara son los que lo van a sacar de la crisis? No. Es la pregunta. Bien, te respondo. Si el gobierno va a dialogar con los sindicatos. Perdona, con los sindicatos se puede estar dialogando. No. Moisés bajó y se puso a dialogar con los sindicatos y seguimos hoy. Perdóname, son unos cansinos. Se han tirado 15 años dialogando. Si han llegado a un acuerdo con los empresarios, ha dicho Rajoy que lo iba a respetar y a las 2 semanas lo ha quitado de en medio. Con vosotros era la mantra del diálogo, raca. Y seguiríamos hoy todavía negociando. El señor Tocso y Méndez están dispuestos a negociar hasta el día del juicio final. Dejadme que presente que se incorpora con nosotros Pilar Bensusán, catedrática de Derecho Administrativo, que luego le quiero preguntar, a ver, desde el punto de vista legal, ¿qué está pasando con estos piquetes? José Antonio. Bueno, me han hecho una pregunta, yo intentaré contestarla. Es evidente que el modelo laboral español no ha funcionado, porque estamos a la cabeza del desempleo de toda la Europa occidental, mientras que otros países que tienen un sistema laboral más similar al que propone ahora el gobierno han aguantado mejor y tienen unos niveles de paro muy inferiores al español. Segundo, nuestro mercado laboral se caracterizaba por la flexibilidad y por la temporalidad. Perdón, por la rigidez y por la temporalidad. La temporalidad, le pongo un ejemplo, el año pasado de cada 100 contratos, solo 7 eran indefinidos, el resto eran temporales. Y por otro lado, por la rigidez de las relaciones laborales. Eso es lo que se busca ahora, flexibilizar, que los empresarios y trabajadores tengan más capacidad de adaptación en momentos de crisis para que el despido sea el último recurso. Y además es que hay no solamente instituciones internacionales, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, líderes europeos e internacionales que alaban esta medida y que respaldan esta medida. El propio Banco de España ha dicho recientemente que si se hubiera hecho esta reforma laboral antes, probablemente se hubiera evitado 1 millón de despidos en España. Y segundo, y esto en relación a la huelga, porque estamos hoy hablando de ello. Mañana, ya esta noche, habrá miles de españoles, no lo sé, que irán a la huelga. Pero hay 5.300.000 personas que no van a poder ejercer un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Y creo que esas personas se merecen una oportunidad. Las huelgas no crean empleo. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren son propuestas y no protestas. Y lo que quieren son soluciones y no movilizaciones. Hoy la reforma laboral está en el Parlamento. Hoy los grupos parlamentarios tienen derecho y la obligación también de hacer propuestas, también el Partido Socialista. Y en ese sentido, el Gobierno y el Grupo Popular, desde luego el Partido Popular, en modo alguno se niega a poder mejorar la ley si se pueden reforzar los elementos esenciales, que lo que se busca es el empleo. Pues y por lo último, y el viernes, yo por eso digo que la huelga es inútil, porque el viernes seguirá habiendo más parados que huelguistas, lamentablemente. Pues mira, muy rápido que quiero escuchar a uno de los responsables socialistas. Sí, bueno, simplemente llamar la atención a veces sobre un poco una retórica un tanto especial e instalada que se utiliza bastante en este país. Por supuesto que una huelga general no crea empleo. El empleo lo tienen que crear los empresarios. Quizás lo deberíamos crear entre todos, pero sobre todo la responsabilidad recae en los empresarios. Tampoco va a cambiar una ley. Esto lo tiene que hacer el gobierno en el poder. ¿Vale? No dejemos que precisamente las personas contrarias
a la huelga general sean las que definan su utilidad. Una huelga general no es un fracaso porque no cree empleo, ¿de acuerdo? Simplemente me parece, bueno, llamar la atención sobre ese uso del lenguaje un tanto, yo diría que perverso. Bueno, déjame que escuchemos, porque una de las personas que no dijo nada desde su bancada socialista durante todo el tiempo que se creaban 5.300.000 parados, ha dicho esto hoy. Atención. Con la reforma laboral han creado ustedes una máquina de destrucción masiva de empleos. Pilar, bueno, al margen de escuchar esto... A ver quién la echa más grande. Claro, hay que echarle ganas. Yo te quería preguntar, tenemos un corte de publicidad, a la vuelta te lo repito, ¿está justificado en estos momentos desde el punto de vista de la ley y del derecho lo que estamos viendo con estos piquetes? Volvemos de publicidad y nos lo contestas. Bueno, pues cuando son en estos momentos las 0:41, es decir, ya estamos en territorio huelga puro, vamos a conectar precisamente con Javier Fernández Arce para que nos dé las últimas informaciones. Javier, adelante. Buenas noches, Carlos. Seguimos en las puertas de... Piquetes, como sabemos, han empezado esa huelga hacia las 10 de la noche en los centros de logística, en los servicios de basura y ahora también en los servicios de autobuses. Ya sabemos que, por ejemplo, en el centro de Madrid 11 de esas 24 líneas que hacen el servicio nocturno han podido salir con normalidad, el resto no lo han podido hacer, y también sí que sabemos que algunas cadenas de televisión autonómicas no están emitiendo señal, como son Telemadrid, Canal Sur o TV3. Nosotros seguimos a las puertas de Mercamadrid, ya hemos visto algunos efectivos de policía montada a caballo que están pues en el perímetro de la puerta de acceso a Telemadrid, y siguen aquí los piquetes informativos intentando evitar que los trabajadores y los camioneros accedan al recinto de Telemadrid. Bueno, pues 11 de 24, Javier, muchísimas gracias. Es decir, que 13 no han conseguido salir con normalidad. Pues los trabajadores que tengan que volver de trabajos nocturnos ya saben lo que les espera. Pues a patita o a cochecito o a como quieran. ¿Pero eso significa que no se están respetando los servicios mínimos? Pues claro, bueno, hombre, y el hecho de que haya un desplegado, un contingente de policía a caballo en torno a Telemadrid, pues yo creo que nos podemos imaginar también de qué va esta historia. Yo le preguntaba antes de la publicidad a Pilar Bensusán, desde el punto de vista legal, ¿en estos momentos se tiene que estar admitiendo este tipo de cosas, Pilar? Buenas noches, Carlos. Mira, desde un punto de vista legal, los piquetes, mientras sean simplemente informativos y propagandísticos, están permitidos. En el mismo momento que utilicen amenazas, coacciones o violencia, ya se convierten en piquetes ilegales, de tal manera que no responden, digamos, desde el punto de vista penal, no responden en grupo, sino individualmente cada una de las personas que lo llevan a cabo. De hecho, el artículo 172.1 del Código Penal recoge un supuesto especial de delito de coacciones en el caso de coacción para que no se ejercite un derecho fundamental, como en este caso sería el derecho al trabajo.